Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Carla de Vivo. Ella pertenece a KPMG Consultores y vamos a hablar con ella sobre lo que tiene que ver con la rebaja en la alícuota del IVA para los medios de pago electrónicos y los efectos que esto tiene para las empresas. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, en el mes de septiembre se decretó una rebaja del IVA, de la alícuota general del 12%, para el caso de pagos a través de medios electrónicos, ¿no? Como tú sabes, el IVA recae sobre la adquisición de bienes y prestaciones de servicio a lo largo de toda la cadena de comercialización. Entonces, se estableció como en dos etapas. Si la facturación o el monto es menor a 2 millones de bolívares, hay una rebaja del 3% del IVA. Si es mayor de 2 millones, es del 5%, ¿no? Esto, digamos, cuando tú esto lo describes así, bueno, no pareciera ser tan complejo. Tú dices, bueno, si pagué a través de un medio electrónico y dependiendo del monto de la facturación me disminuyen el IVA a pagar, no suena complejo. Sin embargo, sí ha traído muchos impactos y muchas inquietudes en las empresas, porque las empresas no solamente tienen el deber de pagar el IVA, sino también de practicar retenciones, de cumplir con deberes formales, por ejemplo, los libros, la facturación, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, esta medida que fue dictada, digamos, de una manera muy abrupta, entró en vigencia 5 días siguientes de que se dictara, no le permitió a las empresas muchas veces adecuar los sistemas a la velocidad necesaria e incluso generó muchas dudas porque el decreto no estaba suficientemente desarrollado en todos aquellos aspectos que están vinculados a este impuesto, ¿no? Que, como te decía, no es tan sencillo como sea una simple rebaja, ¿no? No sé si recordarás que el año pasado ya se había hecho una medida similar a esta, pero solo recaía sobre el consumidor final, sobre el que iba a la tienda o solicitaba un servicio y pagaba de manera inmediata. Entonces, digamos que allí la complejidad simplemente era para el que tenía que modificar su máquina fiscal, etcétera, ¿no? Pero ya cuando tú aplicas esta medida a entidades jurídicas que tienen relaciones entre ellas, se hace mucho más complejo. Sobre todo, como te decía, porque el decreto no abarcó todos los aspectos que, a mi modo de ver, tenía que aclarar. Incluso una providencia 5 días más tarde, pero esta providencia tampoco, diríamos, fue suficiente, ¿no? Cuando te refieres a que no aclaró todos los aspectos que tendría que haber aclarado, vemos que este año es la segunda vez que se decreta o se hace un proceso de esto. En esta oportunidad se hace una doble. En la anterior era una rebaja nada más y tenía que ver con el tema comercial. En esta oportunidad se hace 2 veces. Cuando viene este proceso, señalas que no se hicieron todas las aclaratorias que debían haberse hecho. Va a terminar un año fiscal, las empresas cierran un año fiscal, muchas el 31 de diciembre. En este caso, cuando vemos este proceso, ¿cómo va a afectar esto? Los libros contables de las empresas. No solamente es un problema de la máquina fiscal, que ya era bastante engorroso incluso para los comercios. Muchos han tenido que ir a facturas manuales porque no pueden adecuar la máquina fiscal para el IVA de 12, para el IVA de 7 y para el IVA de 9. No, y te falta el IVA de 8 para los agentes públicos y productos de primera necesidad. Entonces, no estaban calibradas las máquinas para esta medida, incluso no, hay unas que no tienen la posibilidad de hacerlo. Pero yendo a los libros contables, que pueden tener o traerle incluso sanciones a las empresas si no, y a los comercios si no se hace de la manera adecuada, ¿cómo vas a reflejar esto allí? ¿Qué establecen las providencias y qué faltó aclarar? Sí, fíjate, Mariana, comenzamos por el principio, como decías, el tema de la alícuota, ¿no? Cuando sale la providencia que dicta el CENIAC, que establece las formalidades para la facturación, declaración y pago del impuesto, se establece que el contribuyente, es decir, cualquiera de los que está en la cadena de comercialización, debe expresar en su factura el porcentaje de rebaja. Cuando tú lees esto, la interpretación lógica es que yo tengo que colocar 12%, mi rebaja es del 3%, el IVA a pagar 9%. Sin embargo, a raíz de las reuniones que sostuvo la Administración Tributaria, entendemos que esto es así, por supuesto, con los proveedores de máquinas fiscales y con desarrolladores de software, le dijeron, mira, es imposible adecuar estas máquinas a este detalle. Entonces, la Administración Tributaria, a través de sus medios divulgatorios, pero que no son oficiales, es decir, no es una providencia, no es un decreto, pues ha notificado
mira, la alícuota la colocas directamente. Entonces, en este escenario, pues, el contribuyente queda en la duda, bueno, yo lo voy a colocar directamente el porcentaje, sin embargo, ¿qué me garantiza a mí que no esté incumpliendo la providencia? Pero hay otro problema adicional a esto, es que entre entidades jurídicas la facturación y el pago no ocurren en el mismo momento. O sea, y no es porque se trate, como dicen, no, una modalidad de crédito, no, simplemente tú emites la factura, se la entregas a tu proveedor y siempre va a haber un lapso de tiempo que va a transcurrir entre esa factura y ese pago. Entonces dicen, bueno, usted tiene que saber cómo le van a pagar. Puede pasar, usted emite su factura el 9%, pero puede pasar que ya venció el decreto para el momento del pago y ya no aplica la rebaja. O puede pasar también que hubo una compensación de deuda, es decir, no ocurrió el pago, entonces ya ahí no aplica el 9%, entonces tú tienes un 12% sobre el cual no se retuvo en su momento, ¿no? Exacto. Entonces este tipo de distorsiones que se pueden generar y este tipo de dudas afectan a las empresas porque dicen, bueno, ¿qué ocurre ahora si yo tengo que compensar una deuda, supongamos con mi casa matriz, pero yo pensaba que me la iba a pagar y coloqué el 7%? Entonces, claro, hay unas respuestas que te da la administración tributaria, como te decía, a través de correos electrónicos, consultas informales, pero que donde, bueno, mire, usted anula la factura y la vuelve a hacer. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar el 1 de enero? Anulamos toda la facturación que ya estaba hecha. Si tú facturas al 12%, pero tu proveedor te va a decir, no, yo te voy a pagar a un medio electrónico, colócame la alícuota del 9%. Es decir, son situaciones prácticas que no están reguladas o que no están establecidas expresamente y que lo ideal, y que hay que reconocer que la administración tributaria ha dado respuesta rápida a los contribuyentes a través de sus órganos de divulgación, pero los instrumentos legales deben desarrollarse en sí mismos, es decir, ser suficientes para el contribuyente, sobre todo en esta materia tributaria que acarrea tantas sanciones. Con lo que decías los libros, sí, se establecen el CENIAT aclaró, sin embargo no está en que se van a colocar columnas adicionales con las distintas alícuotas, ¿no? Pero hay temas de que nunca ha sido muy recomendado el dar incentivos a través de las rebajas de impuestos al consumo, ¿no? Porque puede generar, o sea, por ejemplo, los importadores no están incluidos en este decreto, entonces tú pagas un IVA de 12, luego trasladas un IVA de 9, luego trasladas, puede ser un IVA de 7, entonces estas distorsiones en la cadena de comercialización no son recomendables en la economía, ¿no? En general, esto no es esta medida, digamos, eso se ha cuestionado en todas las legislaciones, ¿no? Que se pretende dar incentivos a través de los impuestos al consumo. Finalmente, las recomendaciones que tú le haces a las empresas y cómo blindarse ante todo lo que parece ser una aclaratoria informal y no lo que está en una providencia. Mira, nuestra recomendación ha sido a todos pues, nuestros clientes solicitar, sobre todo cuando se trata de temas que puedan involucrar sanciones importantes, hacer consultas a la gerencia jurídico-tributaria del CENIAT para evitar sanciones, por más que tengas un correo electrónico, eso, digamos, si es dirigido a ti, pues quizás te pueda proteger un poco más, pero muchas veces, bueno, le contestaron a la Cámara tal o le contestaron al contribuyente tal y yo pues tomo esa información que me suministró la administración tributaria. Es preferible formalizar la consulta, bien a la gerencia jurídico-tributaria o al menos consultar a la asistencia al contribuyente de la administración tributaria y por supuesto tratar de cumplir lo más apegado posible, colocar en las facturas el decreto del que se trata, tener esa vinculación con tu cliente de cómo te va a pagar y en cuánto tiempo te va a pagar, ¿no? Porque tenemos enero aquí, cerca, ¿no? Entonces es preferible que si no tienes la certeza, factures al 12% para evitarte que hagas una retención menor a la debida y no incumplir pues, con deberes formales y materiales en este tributo. Bien, Carla, te agradecemos habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y dar estas recomendaciones tan importantes a todo aquel que tiene que manejarse bajo los canales de lo que es la tributación y lo que está rigiendo el ente tributario en este caso y esta medida que bueno va a durar hasta el 31 de diciembre. Habría que ver si va a haber una extensión y de qué manera se va a dar después de este momento
en el país. Carla de Vivo nos acompañaba la tarde de hoy, socia legal de KPMG. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más.